Buenos días. Vamos a ver hoy el tema 11, estado límite de servicio de deformación. Continuando con el tema 10, que era el estado límite de servicio de fisuración. Son dos temas que van íntimamente relacionados al tratarse ambos de estados límites de servicio. El guión que seguiré en esta clase va a ser primero un pequeño apartado de introducción a las deformaciones, qué comportamiento observamos en servicio, sea apartado 2, los límites a la flecha, a las deformaciones que imponemos en el Código Técnico de Edificación, que es la normativa que fija estos límites, los principios básicos del comportamiento estructural, pero también veremos que la instrucción EHE los matiza para las estructuras de hormigón, y después vamos a estudiar específicamente el tratamiento de instrucción EHE para el cálculo de la determinación de flechas, y muy importante, ante todo veremos los cantos mínimos para los cuales la instrucción EHE, y en este caso exactamente igual para el código 2, no es necesario la determinación de flechas. Este cálculo de los cantos mínimos es esencial en estructuras de edificación. Luego veremos cuál es el método general de cálculo de flechas y el que aplicaremos en este curso, el método simplificado. Y por último, un pequeño resumen de aspectos para la aplicación práctica. Bueno, la flecha, por ejemplo, vimos en el ensayo en la práctica 1 del laboratorio cómo la viga iba teniendo cada vez más deformación, más flecha. Claro, la flecha que vimos al final del ensayo era una flecha para estado límite último. No estamos hablando de ese nivel de deformaciones, sino estamos hablando de las deformaciones mucho más pequeñas, ¿de acuerdo? En estado límite de servicio. Como podéis ver, por ejemplo, en esta estructura de aquí, se aprecia un poquito la deformación de la jacena principal y pone que es la fecha debida a la sobrecarga durante muchos años. Claro, nosotros ya hemos visto la afluencia en el material de hormigón. Por lo tanto, para una estructura de hormigón habrá que tener en cuenta la flecha instantánea, que sería la que vimos en el laboratorio, y la deformación por fluencia, que es la que poco a poco va creciendo a lo largo del tiempo hasta que converge. En el nivel de cálculo decimos que converge en un plazo de unos 5 años. Pues pasamos al apartado 11.1. ¿Por qué es necesario limitar la fecha? Pues se trata de un estado límite de servicio y vamos a tener 3 razones. Funcionales, daños a elementos no estructurales y estéticas. Características funcionales, por ejemplo, en un edificio residencial, pues las puertas correderas de ventanas o de armarios, cuando el forjado flecha demasiado, pueden empezar a tener problemas para abrir y cerrar bien. Esto sería, por ejemplo, un caso típico de un forjado de edificación, pero un forjado de edificación de un edificio deportivo, pues evidentemente tener cierta deformación va a impedir practicar según qué deportes de pelota, de balón. Luego, sobre nuestra estructura reposan elementos no estructurales, como el tabique que tengo aquí detrás, la fachada. Entonces, esos elementos no estructurales, o el pavimento, son rígidos, son más rígidos que nuestra estructura. Entonces, al deformarse nuestra estructura, estos elementos tienen muy difícil seguir la deformación, y si la deformación es excesiva, fisuran, o se rompen, o saltan las baldosas de los alicatados, ¿de acuerdo? Con lo cual, habrá que prevenir el daño a esos elementos no estructurales. Y para ello vamos a limitar la flecha que daña a estos elementos. Y evidentemente por motivos estéticos. Ver una viga de hormigón en el que apreciamos a simple vista la flecha, la deformación, o en caso de ser una estructura vertical apreciamos el desplome, el movimiento horizontal, da sensación de inseguridad, por mucho que el estado límite de servicio puede estar muy alejado del estado límite óptimo. Entonces, para no dar esta sensación de inseguridad y los otros motivos, vamos a tener que controlar las deformaciones. Nosotros en estructuras metálicas, estructuras 2, pues vimos, por ejemplo, que si tenemos una estructura, vamos a suponer una viga de apoyada, la viga más sencilla, sometida a una carga distribuida P, la fecha valía, vamos a cualquier prontuario y vemos que vale 5 por P por la longitud a la cuarta, dividido 384
E por I, siendo L la longitud de este elemento. Esto lo hemos visto y es totalmente válido para calcular en servicio la flecha de cualquier estructura de acero. ¿Qué problema tenemos en hormigón? Pues tenemos varios problemas y el primero de ellos es que ya hemos visto que las estructuras de hormigón fisuran. Cuando el momento supera el momento de fisuración, por ejemplo, podéis ver este esquema de una viga con un pequeño voladizo en el que el momento de fisuración está marcado por una línea en rojo discontinua y mientras que la ley de momentos vectores bajo la combinación característica sería la línea azul. Siempre que la línea azul sobrepasa la línea roja, siempre que el momento característico es mayor que el momento de fisuración, vamos a tener que la viga fisura flexión y por lo tanto la inercia va a disminuir. Aquí veis un gráfico de la inercia y cómo va variando esta inercia. Cuando la ha fisurado pues tendremos la inercia bruta, pero después, a medida que el momento característico se aleja del momento de fisuración, va bajando esta inercia. Por lo tanto, en este término de aquí, vemos que la inercia, para calcular la flecha instantánea, pues va a ser una incógnita. Y luego además, bueno, el modo de elasticidad cambia con la edad. No es lo mismo el modo de elasticidad para 28 días que para 365 días. Y lo que vamos a hacer en edificación es un poco simplificarlo. Porque si no el cálculo podría ser muy complejo. Pero si uno está haciendo una prueba de carga y quiere comparar realmente la flecha de una estructura real cuando la está probando con la formulación exacta, pues tendrá que ir a buscar el modo de elasticidad a la edad que está poniendo la carga. Y después, ese término nos serviría para calcular la flecha instantánea. Pero hemos visto que el material hormigón tiene fluencia. Con lo cual, en un edificio vamos a tener, si dibujamos flecha-tiempo, vamos a tener todo el historial de flechas. Por ejemplo, en T sub 1 vamos a suponer que descimbramos la estructura, con lo cual entra el peso propio de la estructura y tenemos una flecha instantánea y después una flecha diferida entre T sub 1 y T sub 2. En T sub 2, por ejemplo, podemos decir que entra la carga del pavimento y de los tabiques y de la fachada. A ver, en la realidad no va a entrar el mismo día, pero se puede simplificar así el cálculo. Cuando antes lo adelantemos en el tiempo, más seguro va a ser nuestro cálculo. Una flecha va a tener más incidencia, o una carga va a producir más flecha diferida cuando antes la apliquemos en el tiempo. Después va a seguir creciendo la afluencia entre T sub 2 y T sub 3, en este caso la afluencia deberá a todas las cargas que actúan anteriormente. Y luego, por ejemplo, en T sub 3 podemos decir que entra la sobrecarga de uso, y que estaba entrando y saliendo, y la ponemos ya en T sub 3. Que T sub 3 puede ser muy grande, puede llegar a ser tiempo infinito. Lo veremos a continuación. Por lo tanto, tenemos una flecha instantánea, que aplicaremos algo parecido a esto de aquí, y una flecha diferida, que va a estar relacionada con la fluencia. Fecha instantánea es la fecha producida por cargas que actúan en un periodo de tiempo corto. Por ejemplo, lo que vimos en el laboratorio. Cuando nosotros entramos y nos vamos, ¿de acuerdo? Fecha instantánea. Fecha diferida, incremento de las fechas instantáneas producidas por la fluencia. Será poco a poco en el tiempo y tiende a estabilizarse. Y también hablaremos de fechas totales y fechas activas. Fechas totales es la suma de las fechas instantáneas y diferidas que se produce a lo largo de toda la vida de nuestro elemento estructural. De toda la historia de nuestro elemento estructural, eso sería la fecha total. Mientras que la fecha activa es la suma de fechas instantáneas y diferidas que se producen después de la construcción de los elementos no estructurales susceptibles a ser dañados. Por ejemplo, si nosotros construimos el pavimento, todas las fechas que tengan lugar después de la construcción del pavimento pueden producir que se dañe este pavimento. Y lo mismo con los tabiques. Con este esquema que teníamos aquí, por ejemplo, la fecha total va a ser la fecha del principio hasta el final, pero la fecha activa será desde el momento que hemos construido el pavimento hasta después. Este esquema, por ejemplo, es el que utiliza CIPE, pone la carga en 3 bloques, el programa CIPE-CAD. También es posible modificarlo y ponerlas de otras formas. Se puede hacer un cálculo un poquito menos conservador, por ejemplo,
suponiendo que a 28 días descimbramos y entra el peso propio, a 90 días entra la tabiquería, a 120 días el pavimento y luego ya a tiempo infinito, evidentemente no va a ser tiempo infinito, es una simplificación de cálculo, la sobrecarga de uso. En vez de tener 3 escalones como tenemos en esta gráfica aquí, podríamos hacer una opción más compleja que tuviese 4 escalones. ¿De acuerdo? Pues aquí, si os fijáis, esto es la fecha instantánea producida por el peso propio en el momento de descimbrar. Luego la afluencia entre T1 y T2, el incremento de flecha que tiene lugar poco a poco a lo largo del tiempo. No llega a converger cuando viene T2, ¿de acuerdo? Es un error del dibujo, de la simplificación. Luego en T2, flecha instantánea producida, en este caso, por la colocación del pavimento y la tabiquería, el solado y la tabiquería, supuestamente aplicado a nivel de cálculo en un día. Esto evidentemente no es real. ¿Cuándo se produce la flecha por la colocación de los tabiques? Pues se produce realmente un poco antes de colocar los tabiques. ¿Por qué? Porque subimos los palés con los elementos que necesitamos. ¿De acuerdo? Con lo cual, un poquito antes. Luego, la flecha diferida y la flecha instantánea por las sobrecargas de uso. La sobrecarga de uso, muchas veces consideramos que no tiene flecha diferida, o a veces miramos cuál es la componente cuasi permanente de la sobrecarga de uso. Pues un 0,3, coeficiente H2, 0,3. Pues un 30% de la sobrecarga de uso sí que produce fecha diferida. Aquí tenemos diferentes formas de cálculo y de hecho podemos decir un poco que cada maestrillo tiene su librillo. Lo que sí que es importante es en este esquema que tenemos aquí, la fecha total sería la fecha del principio hasta el final, pero la fecha activa que daña al primer elemento estructural rígido, o el primer elemento, perdón, no estructural que descansa sobre nuestra estructura, pues sería la mitad de esta fecha instantánea más la fecha diferida y la fecha instantánea de sobrecarga de uso. La fecha activa es la que va a dañar los pavimentos, los tabiques. La fecha total es la que percibimos y puede dañar al funcionamiento general de la estructura. Y a partir de aquí ya vamos a cuál es la limitación que tenemos en la normativa de las flechas. La limitación en las flechas va a ser, evidentemente, en una estructura de hormigón, tanto para la flecha instantánea como para la flecha diferida, va a ser limitaciones para todas las flechas que tengamos, y si tenemos esta estructura con una carga P, esto de aquí, evidentemente, se deformaría, pues aquí con una flecha así, y un valor de flecha simétrico en el centro de valor F. Entonces, lo que hacemos en la flecha es limitarlo, como ya hemos visto en estructuras metálicas. ¿De acuerdo? Lo que nos habla la normativa es de flechas relativas. ¿De acuerdo? En el código técnico, que es la normativa de aplicación en España para cualquier edificio, código técnico de edificación, nos habla de limitación por apariencia, limitación por confort, que sería fisuración, y limitación por integridad de los elementos constructivos. Este sería el que limita la fecha activa para no dañar tabiques y pavimentos. Vamos a empezar por abajo, que es un más sencillo. La apariencia. Se admite que la estructura horizontal de un piso cubierta es suficientemente rígida si para cualquiera de sus piezas, por ejemplo, esta viga de aquí, ante cualquier combinación de acciones casi permanente, aquí sigue la combinación cuasi permanente, la flecha relativa es menor que 1 partido 300. Entonces, en este caso, para apariencia, diríamos que la flecha relativa, es decir, F partido por L, tiene que ser menor o igual que 1 partido 300. O dicho de otra manera, la flecha tiene que ser menor que la luz partido por 300. Si tenemos una viga de 600 centímetros, de 6 metros, 600 entre 300, 2 centímetros. La flecha por apariencia, que es la flecha total, podría ser igual, para una viga de edificación de 6 metros, podría ser igual a 2 centímetros. Para una combinación de acciones cuasi permanentes. ¿De acuerdo? Tenemos que ir a recordar las combinaciones de acciones del principio de todo el curso, y que de hecho habíamos visto en estructuras metálicas,
y aplicaríamos este límite. Cuando hablamos de integridad, ahora voy arriba del todo, integridad, nos dicen que cuando se considera la integridad de los elementos constructivos, se admite que una estructura horizontal de un piso cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier combinación de acciones característica, fijaros que aquí hablamos de casi permanente y aquí de combinación casi característica, considerando solo las deformaciones que se producen después de la puesta en obra del elemento, es decir, aquí solo consideramos las fechas que se producen, la fecha activa, la que se produce después de construir el pavimento, o la fecha que tiene lugar después de construir los tabiques, es menor que 1,400 en pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con juntas, ese es el normal, tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con juntas, 1,400. Y 1/500 en pisos con tabiques frágiles, son tabiques de gran formato, termoarcillas, que utilizamos en España, placas o pavimentos rígidos sin juntas. Si tenemos un pavimento rígido sin juntas, no es excesivamente recomendable, pero habría que limitar la fecha activa a la luz partido por 500. Entonces aquí el más normal de integridad sería fecha partido por L, en este caso combinación casi permanente de lo que viene después del elemento constructivo, menor o igual, el típico sería 1 partido por 400. Y tenemos también una combinación, fijaros, de confort. En este caso son las acciones que producen vibraciones, las acciones de corta duración. En este caso se limita para las cargas de corta duración, para sobrecarga de uso, a 1/350. Para estructuras de edificación de hormigón, esta de aquí no es limitante, ¿de acuerdo? Para estructuras convencionales de edificación. Por lo tanto, nos quedaremos en esta asignatura en la primera y el tercero, y en estructuras de acero, si queremos un poco más, el segundo. Eso es lo que dice el Código Técnico de Edificación. La instrucción EH lo matiza un poquito. Teniendo en cuenta que el hormigón es un material que tiene influencia, la instrucción EH dice la limitación de las flechas viene limitada por el Código Técnico, pero un comentario en la instrucción EH en el artículo 50, un comentario no es normativo, pero evidentemente es importante, a ser un comentario de la Comisión Permanente del Hormigón, se recomienda que la flecha total no supere luz partido 250. Fijaros que un poquito menos restrictivo en la instrucción española de hormigón estructural, luz partido 250, y que no supere luz partido 250 y que no supere luz partido 500 más 1. No superar luz partido 250 y no superar luz partido 500, que fijaos que es la mitad, más 1, es equivalente a decir que tiene que ser menor a la fecha menor a la luz partido 250 y no mayor que 2 centímetros. Y respecto a la fecha activa, nos dicen que estemos a la luz partido 400. Esta de aquí. Es para fecha activa la instrucción española o el caso general del Código Técnico, y para la flecha total, para la casi permanente, luz partido 250, es decir, aquí tendríamos realmente para la H un poquito más permisivos, pero a la vez que no supere 2 centímetros, que sería la luz partido 500 más 1 centímetro. ¿De acuerdo? Y hasta aquí esta parte del tema de la introducción de estado límite de servicio de deformación. Ahora lo que podemos hacer es descansar 5 minutitos y seguir con el siguiente vídeo, que va a tratar sobre cómo la instrucción española, y en algunos casos el Código 2, que tiene alguna similitud, propone llevar a cabo el cálculo. Muchas gracias por vuestra atención.